Existe algo extraño en muchos atletas extremos. Nunca importó cuánto músculo gane. Nunca parece suficiente. Más tamaño, más definición, más fuerza, más atención. Y mientras el cuerpo crece, algo más comienza a deteriorarse. Porque detrás de muchos físicos extremos existe una obsesión psicológica profundamente destructiva, una necesidad constante de validación, de reconocimiento o sentirse superior, o simplemente de no sentirse débil otra vez. Quizás el verdadero problema nunca fue el músculo, quizás el problema es lo que algunas personas intentan esconder detrás de él. Para muchas personas, el gimnasio comienza como una solución: inseguridad, rechazo, bullying, sensación de inferioridad, falta de control, y de repente el cuerpo comienza a cambiar: más músculo, más atención, más respeto, más validación social, y lentamente el físico deja de ser solamente un físico, se convierte en identidad, porque el cuerpo empieza a resolver problemas emocionales que la persona nunca enfrentó realmente. Y aquí aparece algo fascinante: muchos atletas extremadamente musculados todavía se sienten insuficientes, incluso cuando el resto del mundo los percibe como monstruos físicos. Esto tiene un nombre: vigorexia o dismorfia muscular, un trastorno psicológico donde la persona desarrolla una percepción distorsionada de su propio cuerpo. Nunca se ven suficientemente grandes, nunca suficientemente definidos, nunca suficientemente impresionantes. Porque el problema ya no es físico, el problema ahora existe dentro de la mente. Pero Internet convirtió esta obsesión en algo muchísimo más peligroso, porque ahora el cuerpo es una moneda social: like, view, seguidores, atención, validación instantánea. Mientras más extremo parece un físico, más recompensa recibe. El algoritmo descubrió algo: los cuerpos exagerados generan atención, y cuando millones de adolescentes consumen eso diariamente, la percepción de lo normal comienza a destruirse. Natural, claro, natural. Como un oso de 140 kilos con venas en la frente y mandíbula de excavadora soviética. Pero quizás lo más perturbador es que para algunas personas el músculo se convierte en protección emocional, una armadura, porque mientras más intimidante parece el cuerpo, menos vulnerable se siente la persona. Y eso explica por qué muchos atletas extremos nunca descansan, nunca se sienten satisfechos, nunca quieren perder tamaño, porque perder músculo significa sentirse débiles otra vez. Y aquí es donde la química cambia completamente el juego, porque muchas sustancias no solo alteran el cuerpo, también alteran la percepción psicológica: testosterona, GH, dopamina social, dependencia de validación. Y lentamente algunas personas dejan de perseguir salud, empiezan a perseguir una identidad imposible, algo más grande, más extremo, más dominante, más admirado, aunque el cuerpo
y la mente comiencen a deteriorarse. Quizás la etapa más dura llega después, cuando el cuerpo comienza a deteriorarse, lesiones, edad, hormonas destruidas, dolor, pérdida de tamaño, porque muchos atletas extremos construyeron toda su identidad alrededor de su físico, y cuando ese físico desaparece, aparece una pregunta aterradora: ¿quién soy ahora? Y lo más preocupante es que esta mentalidad ya no pertenece solamente a atletas profesionales. Ahora, millones de jóvenes viven obsesionados con verse más grandes, más secos, más fuertes, más virales, porque Internet transformó el cuerpo humano en contenido. Porque quizás el verdadero peligro de convertirse en un monstruo físico no sea el daño al cuerpo. Quizás el verdadero peligro es olvidar quién eras antes de convertirte en uno. Mientras el mundo siga recompensando cuerpos imposibles, más personas seguirán persiguiendo una transformación que nunca termina realmente.